Jaiso, después de tanto sufrir y llorar, había terminado en el hospital, pues había colapsado. Todo el trabajo excesivo, el estrés, las malas horas, el no comer y por último, colapsar como si fuera una bomba. Todas esas cosas le hicieron finalmente caer. Taya la había llevado al hospital sin ningún problema. Estaba algo preocupado cómo terminó todo esto, pero algo sí. Su plan había resultado un éxito, pues poco a poco todo había salido a su favor. Pues poco a poco, paso por paso, sin saltarse ni uno de esos pasos, había eliminado a todo. Pues aunque ella sufriera, algún día aquellas heridas dejarán de sangrar. Al final se reunía con Jay y él informaba que Jaiso solo estaba bien, tiene fiebre alta, pero después de todo se le pasará. No era una enfermedad grave. Pero la preocupación estaba ahí. Sí, pero la fiebre seguía siendo muy alta. Y eso sí, Jay le decía que hasta ahora estuvo bien, pues realmente su condición no era buena. Estuvo teniendo fiebre alta durante varios días y además no tuvo ni consideración de descansar un solo día. Esa mujer solo estaba a punto de estallar, no solo emocionalmente, sino físicamente. Y hasta ahora fue que finalmente colapsó. Y es que Jay la juzgaba. No entendía cómo aquella mujer se podía aferrar a alguien. Aún así, su vida peligrara. Y así, Taya no respondió nada de lo que dijo Jay. Simplemente se empezó a reír, porque los dos tenían algo en común. Parecía que Jaiso era algo tonta. Pero así era momento de descansar. Habían estado todo el día aquí, incluso ahora eran las 5 de la mañana. Pero le sorprendió lo que dijo Taya, pues decía que no, su día no ha acabado, pues el día de hoy irán a la tienda de flores. Y sí, el presentimiento de que algo extraño estaba haciendo llegó. Pues Taya le dijo que se hará cargo de su trabajo de a medio tiempo en la florería. Él puede ir a casa a descansar, después se verán por la tarde. Y así agradecía su paciencia. Así entraba él a la florería. Estaba la compañera de Jaiso de un lado para otro, pues solo estaba ella aquí. Se sorprendía verlo ahí parado, aunque todavía no estuviera abierta la tienda. Y así como si nada, le dijo que el día de hoy no venía como cliente, venía como empleado. Y así lo entendía. Jaiso no era de las personas que descansaban. Así que fue absolutamente extraño que no llegara temprano ni se presentara. Pero lo extraño para ella es qué tipo de relación tenía con él, como para que tuviera la confianza de venir a reemplazarla. Pero este asunto se tuvo que tratar con la dueña. Así las dos estaban pensando. Deberían de mandar a casa a este muchacho y esperar a Jaiso por la mañana. Pero también tenían una buena idea. ¿Cómo podrían simplemente mandarlo a casa? Teniendo un rostro como eso, sería excelente promoción. Y así, aceptó la dueña. Pues, lo pondrían afuera para atraer a clientes con su hermoso rostro. Y así, aunque era mala idea, todo iba a salir muy bien. Y así, finalmente, Taya se quedó afuera de la tienda, abrazado de un cartel sobre las rosas. Y claro que sí llamaba la atención de todo mundo, pues rápidamente la gente empezaba a entrar a la tienda al ver que este joven tan guapo y hermoso promocionaba este tipo de tienda. Incluso una niña pequeña se acercaba a pedirle a su madre que si por favor le podría comprar a este hermoso muchacho de esta tienda. Lo que le dio tanta vergüenza a la madre y a él le dio mucha risa. Pero aunque Jay en un principio quería tantas ganas de ir a descansar hasta obtuvo el permiso de Taya, sabía que esto no era posible. Recordaba el momento de su contratación. Claramente estaba nervioso. Sabía que se estaba metiendo en unos lados muy oscuros y algo malos, porque había tenido una reunión con el padre de Taya. Y la verdad es que el único motivo por que él había sido contratado
Es que porque su padre no sabía qué eran las cosas que hacía su hijo, ni tampoco qué le pasaba por la cabeza. Así que Jay será nuevamente su guardaespaldas, pero informará todo lo que hace Taya. Así que por este momento se encontraba observándolo, y la verdad no le parecía para nada interesante ni alarmante como mencionaba su padre. Pero la cuestión era, ¿cómo le mencionaría esto a su padre? ¿Su hijo está vendiendo rosas? ¿O su hijo está acosando a una mujer casada? ¿O está completamente obsesionado con una mujer que le parece realmente tonta? Realmente este chico le volvería loco, mientras la pobre Jaiso despertaba, sudando, pensando en todo lo que había sucedido. Rápidamente se daba cuenta que no estaba en su hogar, sino en un hospital. Al ver la hora se alarmó, y así llamó a su trabajo pidiendo perdón, pero se llevó la sorprendente noticia de que alguien la había ido a reemplazar. No solo eso, le tuvo que colgar porque había demasiados clientes. Así que no tardó mucho en llamarle para pedirle explicaciones. Lo único que él se lamentaba es que desearía que ella pudiera haber descansado más tiempo. Así, decía que se tenía que ir, pero no sin antes darle una última petición a Jay, pues le preguntaba si alguna vez ha trabajado en un restaurante de carne. Obviamente Jay y bueno, pues ni modo, Jay aceptaba. Pero a cambio tendría que darle un buen bono. Pues la verdad, creo que son lo único que usa a sus empleados de esta manera. Y el hecho de que a él le ganan le pagan demasiado bien por una hora. Pero la verdad no podía descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Era diversión? ¿Curiosidad? ¿O qué es lo que le pasaba por su cabeza? De todas formas, Jaiso se preparaba. Recordaba las escenas de su engaño. Le daba escalofríos, pero antes de que pudiera pensar en algo más, alguien le tapaba y le tocaba su rostro. Le preguntaba a dónde iba, además de que ya no tenía fiebre, pero para ella todo estaba bien. El hospital no aseguraría que se curara más rápido, así que irá a casa, pero algo que lo detuvo fue que le preguntó qué es lo que haría con él. ¿También seguirá llamándolo esposo? Ni siquiera ella lo sabía. ¿Cómo se supone que le va a decir? ¿Qué va a hacer ahora que está sola? Y lo más extraño es que jamás pensó que terminaría. Un amor en el que había estado tanto tiempo que jamás pensó que esto terminaría algún día. Alguna vez pensó que estarían juntos, sin importar las desgracias que ocurriera, porque cuando su vida estuvo llena de desgracias, él fue el único que le dio un poco de felicidad. Pero ya lo sabía. Después de todo lo que ha pasado, es claro ver que esta relación estuvo rota. Y uniendo pistas, cada situación, cada cosa, era obvio que esto ya se había acabado. Pero entonces, ¿qué es lo que hará? ¿Por qué después de ver esas imágenes crueles donde él revolcándose con otra persona, aún sigue pensando que volverá? ¿Por qué tiene esos pensamientos tan estúpidos? ¿Por qué sigue pensando que él va a volver? ¿Qué debería de hacer? ¿Enojarse y perdonar? ¿Enojarse y seguir perdonando? ¿O perdonar y luego enojarse? ¿Qué es lo que va a hacer? Y lo sabía. Sabía que se ve en este momento como si fuera una idiota, patética, todo. Y se lo dijo Taya. De seguro en este momento se ve tan patética. Y Taya le dijo que no. Claro que no. Nada en ella es patético. Y si tales sentimientos hubieran sido capaces de ser cortados con un simple cuchillo, eso nunca hubiera sido amor. Pero Jaiso solo pudo sentirse tranquila un momento y decirle que era un niño tan extraño, porque la verdad sí lo era. Está cuando más lo necesita, diciendo las palabras que más quiere escuchar. La extraña Jaiso con el extraño Bon Taya. Pero ese momento tan feliz fue arruinado porque Taya recibió la llamada de Haeji y ella pareció darse cuenta, la llamada de una chica, que fue rápidamente colgada. Él simplemente contestó que no era importante, pero no lo entendía.
¿Cómo sabe él que no es importante si ni siquiera contestó? Y le pareció tan extraño. Ella nunca había recibido llamadas que no fueran de cobradores. Y era tan extraño ver que alguien te llamara por el simple hecho de querer escuchar tu voz. Pero algo. El teléfono sonó y sonó y sonó. Le recordó esa escena donde Ari le llamó a Michael. El teléfono sonó y sonó. Parecía ser algo urgente o una mujer muy interesada en él. Y aún así, él aseguraba que no era importante, pero para ella sí. Y así se lo dijo directamente. Creía que le gustaba. Esa chica que tanto le habla e insiste está enamorado de él. La amistad entre hombre y mujer no existe, y Michael se lo dejó muy en claro. Pero para él eso era diferente, pues ellos dos también son amigos. ¿Qué pasa con su relación? Él la va a recoger todos los días de su trabajo. Pasan tanto tiempo juntos y ahora comparten este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa entre ellos dos? Pero para Jason era distinto. Él es solo un niño. Pero para Jason no podía ser así. ¿Quién podría estar interesado en ella? Todas las personas en su vida la han abandonado cruelmente, pero Taya le dijo que no. Sinceramente estaba enamorado de ella. Le gustaba. Y aunque Jason se removió incómoda pensando que estaba jugando, él aseguró algo. Jamás en su vida jugará con ella. Lo que le estaba diciendo era sincero. Y así se fue acercando cada vez más. Y cuando estaba a punto de darle un beso, ella se levantó a la almohada. Intentó fingir otra cosa. Y a Taya le daba risa. ¿Hasta cuándo va a seguir fingiendo? ¿Y hasta cuándo lo seguirá evitando? Pero llegó el momento de preguntar por la factura del hospital. Él le mintió. Le dijo que gastó sus ahorros. Pero Jason le dijo que se los devolvería. Pero él no. Con el hecho de verla todos los días, estaba tan agradecido. Pero también le alarmó saber que no había ido tan bien a su trabajo en el restaurante. Pero ya habían conseguido un gran reemplazo para eso también. Pues sí, Jay estaba trabajando por este día en el restaurante. Y realmente lo hacía muy bien. Porque hasta dejaba impresionada a la compañera de Jason. Incluso clientes groseros eran calmados rápidamente por una sola palabra de él, pues intimidaba demasiado. Pero Jay ni siquiera sabía qué es lo que hacía aquí. Mientras tanto, los amigos de Taya estaban juntos. Pues él le decía cruelmente que dejara de estarle llamando a Taya. Él realmente no le va a contestar, ni le va a hacer caso. ¿Lo ha visto? Guapo y millonario. ¿Quién le hace creer que en este momento no está hasta con 3 mujeres? Y ella estaba realmente enojada por estos comentarios. Taya no es como él. No es un pobre imbécil que le gusta a una mujer y la trata de lo peor. Pero sí, ella estaba completamente molesta. Tantos mensajes y ni uno era respondido. Ni siquiera las llamadas. Por más que estuvo más de 1 hora intentando comunicar, él no contestó ni una. Pero Michael estaba completamente estresado. Ari tampoco le contestaba las llamadas. Estaba alarmado. ¿De verdad, ella va a terminar solo por esto? ¿O irá a esparcir rumores en la empresa? Pero le urgía porque ni siquiera sabía dónde iba a dormir esta noche. Pero bueno, así terminaba finalmente este día. Para Jay y Taya ya solo les quedaba relajarse un poco y cada quien para su casa. Pero no. Algo había pasado. Tenían que decirle algo urgente, pues le mencionaban que el otro joven maestro estaba a punto de llegar al país. Además, ha pasado 1 año y su padre quiere que tengan una reunión familiar. Pero a él le sorprendía. ¿Desde cuándo su padre procura el amor familiar? Pero aún así, pensaba en su hermano. Si realmente ve su cara, su comida se quedará atorada en su garganta. Y esto sí que ponía nervioso a Jay. La pelea entre los jóvenes maestros realmente era tan extraña. Mientras ellos tenían que soportar a Taya pidiendo miles de opciones de que su hermano no llegara. Así Jay le preguntaba qué es lo que hará. Y así
Sin pena alguna, le dijo que matarlo, pues igualmente el sentimiento es mutuo. Si no lo hace él, lo hará su hermano. Pero para salvación de alguien, llegaba Ari completamente enojada. Y obviamente le reclamaba. Le decía que no le tocara si está con aquella sucia mujer. Él le prometía que no la había tocado desde que estaba con ella. Así Michio le hacía saber que por las circunstancias es por la que vivía con ella. No por amor, no por otra cosa. Está divorciada. Es cierto que por las tristes circunstancias ha tenido que vivir así. Incluso la llevó a su casa, a pesar que sabía que si realmente descubría la verdad iban a terminar. Pero no se preocupara. Venía aquí porque había venido a disculparse. Era la última vez que se verían. Y no quería que su último recuerdo fuera ese. Así le decía que se cuidara. No bebiera demasiado. Se cuidara por la mañana si tenía resaca. Y por último, que conociera a un hombre mejor que él. Un hombre que no tuviera pasado, que no tiene habilidades y que no tiene a dónde ir. Y con esto se alejaba, pero parecía que había caído, pues había aferrado y le dijo que no se fuera. Mientras Micheol estaba que se aguantaba la risa. ¿Realmente le había creído esa poca actuación de él? Mientras él había conseguido un lugar, Jesús regresaba al suyo, a su humilde y destartalado hogar. Y mientras recogía la basura que estos dos habían hecho, se preguntaba: si le preguntara a la Jaiso de hace 20 años, ¿le creería si le dijera que estaría recogiendo la basura de Mincheol después de revolcarse con otra mujer? Pero lo sabía. Era un adolescente, una mujer tonta, que había prometido vivir durante tanto tiempo con él. Pero ahora trató de tirarlo todo, pero ni siquiera pudo tocar sus cosas. Su celular sonaba, no quería contestar. Pensaba que tal vez sería Micheon o las deudas. Por la insistencia de verdad pensó que era un cobrador. A estas horas, no quería saber nada de eso. No quería saber nada de nadie por ahora. Pero después de tantas y tantas llamadas, le recordó ese momento. Recordó cómo Taya fue llamado tantas veces, tantas y tantas veces. Entonces, sí debería de ser algo urgente. Y sí, la verdad es que llamaba era Taya. Pues sí, le llamaba en la noche, con la excusa de que no podía aguantar hasta mañana. Quería dormir escuchando su dulce voz. Le preguntaba por qué todavía no podía dormir a cierta hora. Ya era demasiado tarde, pero era sincera. Realmente no sabe si puede dormir de esta forma. Pero tenía que aguantar. Había hecho un gran escándalo. Además, no lo consideró a él. Él había ido a su casa porque estaba enfermo, pero de la nada cuando volteó había desaparecido. Y Taya le daba la razón. Al ver toda la situación, hasta se le bajó la temperatura y terminó huyendo. Pero por primera vez era sincera. Le decía que no estaba bien. No se sentía bien, pues las pertenencias esparcidas por toda la casa le hacían recordar a Micheol, que sabía que las heridas la habían hecho más fuerte. Ahora las heridas hechas por su ser querido eran aún peor. Pero así, Taya le daba el consejo. Tratara de desviarse de él, de hacer las cosas que ella quería. Y aunque Taya quería decirle que por qué no hacía lo mismo que su marido, porque no se metía con un joven igual que aquella descarada. Pero no, obviamente se lo aguantó. Hiciera una lista de cosas que realmente quiso hacer, que cosas que tuvo que callar y aguantar, desviarse de esas cosas. Y lo único que se le ocurrió fue una cosa, pues, la verdad, una de sus cosas que quería probar era fumar. Incluso le daba vergüenza. Lo que no hizo durante su adolescencia, ahora lo estaba haciendo. Incluso recordaba cómo Micheol fumaba. Lo recordaba ahí, desencajado como siempre, fumando. Y al ver que ella llegaba, rápidamente tiraba ese cigarro. Alegremente le decía que no podía dejar que su esposa estuviera cerca de ese olor. Como era joven, esas palabras le daban un sentimiento diferente. Los años pasaron y todo cambió. Realmente no le importaba ni siquiera soltarle todo el humo a la cara. Y ahora siempre se preguntaba, tal vez fumar haría que esas
sentimientos se fueran como el humo del cigarro. Y ahora estaba aquí, intentando fumar, pensando que tal vez eso sería cierto y la tristeza seguiría volando como ese humo. Pero ante su torpeza de no saber fumar, alguien llegaba por la espalda y le decía que la forma en la que estaba haciendo estaba mal. Pero mientras Hae-soo pasaba todo eso, se torturaba con los recuerdos del pasado. Preguntaba qué es lo que pasó mal. Cuando se empezó a fracturar todo, alguien aprovechaba los años de experiencia de manipulación. Pues Arei había cedido. Le dijo que se quedara. Si no tenía dónde regresar, se quedara en su casa. Ni siquiera por ropa, por nada. Ella le compraría todo de nuevo. Pero ya no podía ir a aquella casa. Ni siquiera podía ver a esa mujer de nuevo otra vez. Mientras él ya disfrutaba de esas comodidades. Fue tan fácil atrapar a una mujer sin experiencia como Ari. Pero solo la quería para un rato. No quería nada más con ella. Incluso pensaba, si la hubiera conocido primero, ¿sería tan fácil de atrapar como Hae-soo? Aunque jamás pasó por su mente abandonarla ni engañarla. Pero es que realmente, con el pasar de los años, el matrimonio se hace tan repetitivo. Pero, de todas formas, se quedará un tiempo aquí. Y después volverá a su casa. Después de todo, sabe que Hae-soo la esperará para siempre. Sabe que al principio estará enojada y se sentirá traicionada. Pero después, todo estará bien. Porque ella no puede abandonarla. Porque incluso si la lastiman, volverá a él una y otra vez abrazándole. Y no es por orgullo ni por amor, sino porque Hae-soo no tiene a nadie más en este mundo. Pero muy equivocado, porque Hae-soo tiene a alguien más. Alguien que le está enseñando como todo un experto a fumar. Aunque demasiado experto. Tanto como si fumara. Pero no. Taeya le afirmó que él no fuma. Pero ahora Hae-soo se sentía un poco arrepentida. Los adultos siempre dicen que no hay que desviarse a los jóvenes. Y ahora ella está intentando hacer esto enfrente de él. Incluso hay hombres que no les gustan las mujeres que fuman. Pero no, a él realmente no le importaba si fumaba o no. Pero le parecía bastante lindo cómo ella intentaba hacerlo. Pero a Hae-soo le parecía lindo este apoyo. Pero así Taeya le mencionaba que realmente no le importa si ella quiere fumar o beber. Pero si realmente es solo por aquella persona, prefiere que no lo hiciera. Y después de muchos intentos y muchas risas de parte de Taeya y de un pequeño tutorial muy sexy por parte de Taeya, Hae-soo lo hacía, pero finalmente fallaba y realmente no le gustaba esa experiencia. Pero así, él le aseguraba que podía hacer muchísimo más cosas, más experiencias, además de este fallido intento de fumar. Pues se acercaba cada vez más y más, y le decía, había mejores experiencias que poder experimentar. Y justo se le pasaba aquella declaración donde él le confesaba abiertamente que le gustaba. Le parecía una locura. ¿Cómo podía estar pensando en eso en este momento? Pero ella se alejaba. Le decía que qué pretendía, que se va a acelerar su corazón por un chico de 19 años. Realmente él no tenía esa edad, pero sí le hubiera gustado poder conocerla a su edad. Aunque a ella le decía que si buscara a una de su edad, ella no quería. No tiene 19 años y ya es mayor de edad, ya es un adulto, sabe lo que hace. Ahora sí, quería que le hablara cuando tuviera un poco más de edad, pero no, él no se va a rendir. Estaba 100% seguro que le gustaba su señora, pero nuevamente fue interrumpido porque otra vez aquella chica le volvía a marcar y lo hacía pensar. ¿Tantas llamadas? ¿Son cercanos? Y así, aunque Hae-soo volvía a cuestionar por qué aquellas llamadas tan insistentes, le colgaba y le hacía saber que no le importaba. Realmente, está enamorado de ella. Está con la persona que ama y es lo único que importa en este momento. Pero Hae-soo tenía una capa muy dura, pues le decía que realmente no le iba a servir una mujer como ella. Alguien que ya estuvo casada, que ya estuvo usada. Pero ante su insistencia, él simplemente le dijo que no le importaba. Le gustaba. No le importaba si lo usaba como un trapo para satisfacerse. ¿Qué opinaba de eso? Aunque para Hae-soo, eso sonó un poco promiscuo. Le daba risa. La verdad,
Ya sabe que se ve como otro tipo de persona, pero es más puro de lo que piensa. Además, si ella realmente desea ese tipo de hombre, lo puede ser. Y en este momento los amigos jóvenes de Taya estaban cenando juntos. Hae-ji nuevamente había salido a marcar y marcar a Bong Tae-hye y sabían que claramente él no le iba a responder. Y fue justo en ese momento donde todos empezaron a hablar mal de Bong Tae-hye, pues para ellos era alguien tan distante, alguien que se creía mucho con esa cara tan hermosa y con ese dinero. Claramente los compraba a todos, y eso era interés de parte de todos. Además, sabían que él podía conseguir y se acostaba con todas las mujeres que quería. Y él realmente era molesto, porque sabía que nadie se atrevía a decírselo en la cara. Y sí, persiguió a Hae-ji, quien se ponía a la defensiva, pues venía preguntándole si otra vez intentaba contactarlo. Y aunque ella siempre le decía que qué le importaba, él le confesó que lo sabía. Sabía por qué él había sido tan amable aquella vez. Realmente le parecía muy humillante que ella se aferrara a un hombre que no tiene ningún interés en ella. Obviamente lo molestaba. Le decía que no es cierto. Él no sabe nada de lo que ha pasado. Además, ella siempre arruinaba el ambiente por estarlo siguiendo. Confesaba abiertamente que jamás le ha agradado. Para él, nunca han sido amigos. Siempre finge ante ellos, con solo ver el trato que les da. Y mucho más con esa mirada espeluznante que le da a todo. Él actúa más maduro, por eso todas las chicas enloquecen por él. ¿Acaso cree que hay algo diferente en él? ¿Solo porque es unos años mayor que todos ellos lo hace diferente? ¿Lo hace genial? Pero para ella, simplemente se burlaba de él. Solo es un bastardo egocéntrico. Y así, de esta manera, escaló su enojo, que empezó a atacarla. Y le dijo que Bong Tae-hye es un tipo que apesta. Es un pobre imbécil. Y así le dijo que lo sabía. Iba a tomarse un descanso para ir a ver a su hermano enfermo, mientras sus padres se mataban tratando de pagar las facturas del hospital. Pero ella simpatiza con el bastardo por el cual su hermano está en el hospital. Lleva años sin poder ir a la escuela por la culpa de él. Pero ella lo cayó de una cachetada. Así, nuevamente le dijo que él no tenía el derecho de hablar de nada de eso. Nada de su vida y nada de sus asuntos. Él estaba fastidiado por esa actitud necia que ella tenía. Pero aunque él pensó que de verdad la iba a golpear, no lo hizo. Pero así confesaba que realmente se preocupaba de todas formas por ella, porque al final se había convertido en su perro. Pero alguien ya había llegado. Desde las sombras había presenciado toda la plática. Llegaba obviamente, diciéndole que aquí en la calle no se fuman. Y obviamente estaba enojado, dándole aquella mirada que tanto odiaba. Y así, de esta forma apagaba el cigarro en su mano. No obstante, lo hacía recoger el cigarro y el encendedor que había tirado, mientras Hae-ji presenciaba todo y le reclamaba que nunca le contestó. A pesar de que lo contactó demasiadas veces, no le contestó y le exigía que por favor le dijera si había otra chica. Y dio una gran sonrisa y le dijo que sí. Había encontrado a una mujer que le gusta demasiado. Así, volteaba a mirarlo y decía que esperaba que jamás en su vida lo vuelva a llamar, porque realmente está tan enojado que no para de molestarlo. Mientras empezaba un nuevo día, Hae-soo era interrogada por su compañera, preguntándole qué tipo de relación tenía con aquel joven. Había venido a reemplazarlo. Hae-soo se quedaba callada, un poco nerviosa, pensando en qué es lo que iba a contestar. Y ella, en tono de burla, le preguntó si acaso confesó que le gustaba. Hae-soo, un poco nerviosa, pensó y lo dijo en voz alta. ¿Será de que de verdad le gusta? Y realmente le cambió la cara. Y le dijo de una manera directa y fría que realmente piensa que no le gusta. Y de manera despectiva le empezó a decir que no. Lo duda mucho. Él es un hombre joven y guapo. Además, antes le había dicho que era linda. Pero ahora era diferente. Lo dijo porque, a diferencia de otras señoras de su edad, ella sí es linda. Además, él debería de conocer mujeres de su edad, no de ella. Es un amor imposible.